les da el radio. Bien, o sea, les da casi todo. O sea, de datos tendrían la inercia de la polea, que es de 3 por 10 a la menos 3 kilogramos por metro cuadrado. La inercia de la esfera, que está aquí abajo, es 2/3 por la masa por el radio al cuadrado. ¿Qué más tienen? Tienen que el radio de la esfera son 8 centímetros. Son 8 centímetros, que serían 0,08 metros. Después tienen que la masa de la esfera es 6 kilogramos. ¿Qué más? Después tienen el radio de la polea. Son 5 centímetros, que es igual a 0,05 metros. Y les da la masa del bloque, que es de 0,6 kilogramos. Considera que todos aquí en la aceleración constante. Realice diagrama. Bien, lo primero dice realice planteo de las ecuaciones fundamentales de la dinámica para los cuerpos con masa, bloque, polea, esfera, identifique 6 movimientos de rotación, traslación o ambos. O sea, les estaba dando una pista de que si hacen sumatoria de fuerzas, por ejemplo, en la polea, en la esfera, no van a encontrar nada. Pero si hacen de torque, van a encontrar la inercia de la esfera por la aceleración angular. ¿Y qué torcas va a tener esto? Va a tener el radio de la esfera por esta tensión 1 que yo les había mencionado previamente aquí. ¿Sí? Y eso va a ser igual a la inercia de la esfera por la aceleración angular. ¿Sí? Si van a la polea, me pone aquí esfera. Van a tener la inercia de la polea por la misma aceleración angular, aunque, bueno, eso estoy en duda, ahora lo veo. ¿Y qué más tendrían? Y tendrían esta tensión y esta otra. Le voy a poner T2'. Yo voy a suponer que esto es positivo así. Voy a tener tensión 2' por el radio de la polea menos tensión 1' por el radio de la polea. Esto igual a la inercia de la polea por la aceleración angular. ¿Sí? Esto puedo sacar el factor común, el radio de la polea. Me va a quedar T2' menos T1'. Igual a la inercia de la polea por la aceleración angular. Y esto lo puedo escribir así. Ahí. Ahora voy a analizar la masa. Diagrama de cuerpo libre de la masa. Bien, voy a tener tensión, peso. Si hago sumatoria de fuerzas en Y, voy a tener la masa por la aceleración.
tangencial y aquí sería peso menos tensión. Tensión 2, este se llama el tensión 2. Bien, si despejo esta tensión 2, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar el peso menos la masa por la aceleración tangencial. ¿Hasta ahí me siguen? Sabemos que el T2 no serían las mismas. ¿Qué pasa si las tensiones son las mismas? ¿Qué pasaría aquí en este dibujo si las tensiones fueran las mismas? Sí, se anularían las torcas. O sea, si yo tengo que T1' y T2' son iguales, la torca que van a realizar son iguales porque están aplicadas en la misma polea, entonces nada giraría, estaría todo quieto. Entonces tenemos que suponer que una es menor que la otra. Yo no sé cuál es menor que la otra. En este caso, bueno, es fácil darse cuenta porque el problema te dice que esto se está desarrollando y a esto no le queda otra que girar así en este sentido. Pero bueno, uno siempre supone que una de las dos es menor que la otra. Si no, no se movería. Bien, de aquí puedo conseguir T2', pero me falta T1'. ¿Sí? Y T1' lo puedo sacar de aquí. ¿Sí? El tema es esto, aceleración angular. ¿Es la misma que la de la polea? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Sí. Que tiene que sean de diferente radio. No, es horrible. No podrían ser igual de la misma aceleración angular. Veo opiniones muy diferentes. Y el que me ha dicho que era diferente radio me ha dicho que no sabe. O sea, a ver, están como a medias. Sí es verdad que las aceleraciones angulares no son las mismas. No tiene que ver con la inercia. Sí tiene que ver con los radios y también tiene que ver un poco con lo que decía aquí el otro chico, creo que es. A ver, no estoy viendo los mensajes. Sí, con lo que decía Sebastián, de que son cuerpos ligados. Son cuerpos ligados, pero son cuerpos ligados a través de la cuerda. Entonces, esta aceleración tangencial, o sea, la que me da este punto para toda esta cuerda, ¿sí? Uy, la que me da todo este punto para toda esta cuerda, ¿sí? Tiene que ser la misma aceleración que la que llega aquí, ¿sí? No puedo tener yo aquí 7 metros sobre segundo y aquí tener 6, ¿se entiende? Bien, entonces esta aceleración tangencial tiene que ser la misma aceleración tangencial en este punto. De hecho, lo son, pero estoy hablando de aceleraciones tangenciales. Entonces, al tener diferentes radios, van a tener diferente aceleración angular. Sí, pero las aceleraciones tangenciales que llegan en este punto y en este otro punto son las mismas. Pero al
ser sus radios diferentes, su aceleración angular es diferente. Porque si recuerdan, la aceleración angular es la tangencial sobre el radio. ¿Se entiende eso? Sí. Sí, porque tenemos que aceleración angular es la tangencial sobre el radio. ¿Sí? Y al mantenerse esta variable constante, pero el radio cambia, entonces mi aceleración angular va a cambiar, tanto para la polea como para la esfera. Y sí, mientras menor sea esto, mayor va a ser el cociente, digamos, y mayor va a ser la aceleración angular. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O hay alguno que se haya perdido? Bueno, supongo que se entiende. Entonces, estas aceleraciones van a ser diferentes, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo cuando reemplace aquí, ahora voy a tener dos incógnitas en una sola ecuación que van a ser las aceleraciones angulares. Pero como yo les dije, la aceleración... Uy, ¿qué he hecho? Ahí está. Como yo les había dicho, la aceleración tangencial sí es la misma para ambos casos. Entonces después podría cambiar por esta expresión y manejarme todo buscando la incógnita de la aceleración tangencial, ya que el radio los conozco, a ambos radios. Entonces, como T1 es igual a T1' y T2 es igual a T2', voy a reemplazar esta ecuación y esta otra aquí. Entonces, me quedaría T2 es el peso menos la masa por la aceleración tangencial menos todo lo que es T1, que es la inercia de la esfera por la aceleración angular de la esfera sobre el radio de la esfera. Banqueme un segundo de vuelta. Volví. Bien, tendría menos T1 igual a la inercia de la polea, sobre el radio de la polea por la aceleración angular de la polea. Y bien, aquí tendría de incógnitas a esta aceleración angular y esta otra, que las puedo escribir en función de las tangenciales. O sea, que esto me queda así. ¿Sí? Entonces voy a poner todos los términos que tienen aceleración tangencial a la derecha, que son prácticamente todos, menos el peso, y me va a quedar la masa por la aceleración tangencial más
la inercia de la esfera sobre el radio de la esfera al cuadrado ya, por la aceleración tangencial, más la inercia de la polea sobre el radio de la polea al cuadrado también, por la aceleración tangencial. A eso le saco factor común y me quedaría la masa más la inercia de la esfera sobre el radio de la esfera al cuadrado, ¿qué me va a dar? Lo mismo con la inercia de la polea sobre el radio de la polea al cuadrado, ¿qué es lo que me va a dar? Entonces me queda que la aceleración tangencial es el peso de la caja sobre, ¿qué tendré aquí? Masa más inercia de la esfera sobre el radio de la esfera al cuadrado más la inercia de la polea sobre el radio de la polea al cuadrado. Y les queda todo para reemplazar. Porque tienen todo. Creo que lo único que no tienen es el peso, pero es masa por gravedad. Pero les quedaría todo para reemplazar. ¿Puedo ver esto? Les quedaría exactamente lo mismo, pero aquí en lugar de peso les quedaría masa por gravedad. Y listo. Pueden calcular eso. Quieren que le anote los valores, será 0,6 kilogramos por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Todo esto sobre la masa de la caja, que eran los 0,6 kilogramos, más la inercia de la esfera, que eran 2/3 de la masa de la esfera, por, bueno, el radio de la esfera al cuadrado, que eso me quedaría 2/3 de la masa, que 2/3 serían, o sea, 2/3 por 6 kilogramos. Bien. 2/3 por 6 kilogramos. Más la inercia de la polea sobre el radio de la polea. Es 3 por 10 a la menos 3, creo que era, kilogramos por metro cuadrado, sobre 0,0, ¿era 5 centímetros? Sí, 0,05 metros. Y todo esto al cuadrado. ¿Cuánto les da? Ulises, ahí abajo de los 6 nos falta poner 0,8 al cuadrado. ¿Cómo? No te escuché, como que se cortó, no sé qué. En el segundo término de número tienes Ah, índice ¿sí? de la ahí. Ujú. Pasa que me salte porque le dan la fórmula de la inercia de la esfera, que es así, ¿sí? Y yo lo tenía esto dividido por el radio del cuadrado de la esfera, entonces me queda solamente 2/3 de la masa de la esfera. ¿Se entiende? Porque aquí tengo, o sea, aquí si ven, tengo inercia de la esfera, que es esta formulita, sobre el radio de la esfera, que es esto. Y se me cancela. ¿Se entiende? O sea, lo hice como para no calcular de más. 1,01 en metros sobre segundo. No, metros sobre segundo cuadrado. ¿Se entiende? Necesito que le deje esto de aquí. Sí, porfa. No lo borres. No, no, entonces ya lo borro. No, mentira. Ya tuve la cosa con la Enrique, ya vas a ver. Como siempre les digo, recuerden que fuerza es masa por aceleración, ¿sí? Entonces, si yo estoy sacando la aceleración, a mí debería quedarme fuerza sobre la masa. Y si revisan arriba,
yo tenía peso, que es fuerza. El peso es una fuerza, sobre la suma de las masas. ¿Por qué? Porque tenía la masa del cuerpo, ¿sí? Del cuadradito ese del cubo, más la inercia de la esfera, que como les había dicho, inercia, en este caso de la esfera, es 2/3 por la masa de la esfera por el radio de la esfera al cuadrado, sobre el radio de la esfera al cuadrado. Se me cancela esto con esto, ¿sí? Entonces ya me queda 2/3 de la masa, de la masa de la esfera. Y en el otro me queda exactamente lo mismo, o sea, en el otro me va a quedar también un medio de la masa de la polea. Nada más que como no sé la masa de la polea y todas esas cosas, sino que le dan la inercia directamente, pero lo que voy es que le va a quedar la masa de la polea también. Entonces tienes la sumatoria de masas abajo y tienes la fuerza arriba, que es lo que les tiene que quedar. Otro dato no menor es que recuerden que la masa y la inercia es lo que se opone al movimiento. Entonces, cuando yo saco una aceleración tangencial o saco una aceleración angular, dependiendo cuál esté sacando, voy a tener masa o inercia, pero siempre tienen que estar dividiendo y sumándose. ¿Por qué? Porque si yo tuviera aquí menos 10 kilogramos, esto seguramente hay algo que he hecho mal, porque no hay manera que yo coloque una masa o un cuerpo de tal manera que me ayude a acelerar más. Por el contrario, o sea, siempre que le coloque más masa a algo, más me va a costar que se mueva, ¿sí? Y esto de aquí restando me está diciendo como que, o sea, como que me ayuda a impulsarme porque me va a hacer que todo este número, todo este denominador me dé menor, y al darme menor, ya han visto en análisis de que si dividen un número a un número muy pequeño, les va a dar un número muy, muy grande. Entonces, o sea, tiene sentido todo esto, tanto físico como matemático. Se los dejo ahí también por los dudas. Alguien me manda un mensaje, pero no llego a leer. Lo de la velocidad angular, y depende, porque aquí, no, o sea, va a ser lo mismo. ¿Por qué? Porque si recuerdas son cuerpos ligados. Los puntos que están conectando con la cuerda tienen que tener la misma velocidad tangencial. Entonces van a tener la misma velocidad tangencial en ese punto, pero cuando yo quiera sacar la angular, que es donde interfiere el radio, ya me va a dar que las velocidades angulares son diferentes. No es tanto porque giren en diferentes ejes, porque es más, si tuvieran el mismo radio, tendrían la misma aceleración angular y la misma velocidad angular y la misma... No, y eso. O sea, serían iguales, digamos, en cómo giran. Bien, ¿se entiende este problema? O sea, esto era como la parte complicada, porque creo que después lo que les pide puede salir todo de ahí. Y se identifique las fuerzas que actúan sobre el diagrama de cuerpo libre y cuáles de ellas realizan torque, que bueno, ya lo hicimos. ¿Cuál es la velocidad del bloque cuando ha descendido 80 centímetros? Resuelve por dinámica, por balance energético. A ver, no corte mal. Ah, no. Esto que dice resolver por dinámica y balance energético se refiere al punto C. No sé, nadie ha preguntado eso, creo. Por lo menos en el aula 22, creo que nadie ha preguntado eso. Sí, yo he preguntado y me ha dicho que sí, el ingeniero Nico me ha dicho que eran unas subpreguntas de la C. Ok. Entonces, bueno, aquí, o sea, aquí terminó la parte difícil, digamos, porque ahora les pide la velocidad a los 80 centímetros, que sería igual a los 0,8 metros. Y si recuerdan, la velocidad final es igual a la inicial más la aceleración por el tiempo. Esta era una.
Pero había otra que era así, si no me equivoco, si no mal recuerdo. Así, ¿sí? Y esto es 0, porque parten del reposo. Entonces le quedaría así. Ese delta de y es como la distancia que recorren, ¿sí? Generalmente lo tienen notado como delta de x, creo ustedes. Pero bueno, le pongo y como porque se entiende que es vertical. Y me quedaría 2 por la aceleración que sacamos, que era 1,01 metros sobre segundo cuadrado. Bueno, eso me ha dicho uno solo de ustedes, no sé si el resto le da igual. Por 0,8 metros. Y todo esto raíz cuadrada. Uy. ¿Y cuánto les da ahí la velocidad final? ¿Cuánto les da eso? A ver, aquí tengo mi calculadora, ¿ven? Voy a calcular el primero también. 1,27 la velocidad. Ok, ahí voy. Y la aceleración sí daba 1,01. A ver, estoy verificando por las dudas. No, Así ya queda todo bien. 0,05 al cuadrado. Sí, me da 0,014. Claro, 0,015. Y en el otro da raíz cuadrada de 2 por 1,01 por 0,8. 1,27 me habéis dicho. Bien, esa es la velocidad que da. Y esa es la velocidad lineal a la cual se mueve el bloque. ¿De acuerdo? Que eso es lo que me pedía el ítem C. Ahora me pide resolverlo por dinámica y por balance energético. Bien. Yo cuando ya esté cayendo cuando el bloque esté cayendo los 0,8 metros, ¿yo qué voy a tener? Voy a tener, ¿este que ítem era? A ver, espera. Bueno, el resolverlo por dinámica es básicamente todo el chiringuelo que acabamos de hacer para sacar la aceleración tangencial. Porque por energía es mucho más lindo y fácil, creo. Y después les pide por energía. O sea, la dinámica es todo esto, ¿sí? Y aquí sale la velocidad. Ahora les pide el balance energético. Básicamente ustedes van a tener ahora una velocidad angular de la esfera y van a tener una velocidad angular de la polea. Y también tienen, velocidad lineal. y bueno, tienen la velocidad del bloque. ¿Sí? Eso en el punto final. Y en el inicial se supone que todo está en reposo y simplemente tienen la potencia gravitatoria. Entonces, como no hay fricción, se conserva la energía. La energía inicial va a ser igual a la energía final. En mi energía inicial solamente tengo esa altura que son los 0,8 metros, que aún no bajo y todo está quieto. Y después cuando justo paso por esa altura ya todo se está moviendo. Entonces tengo la energía cinética de la esfera, que es esta, más la energía cinética de rotación de la polea, que es esta, más mi energía, más mi energía cinética de movimiento del bloque, que es esta. ¿Se entiende aquí por qué me queda esto, digamos? ¿O hay alguien que no esté entendiendo? Bueno, supongo que se entiende. Bien, ahora ¿qué pasa? Esta velocidad es con la que cae el bloque.
Uy, sin querer salió. Quería ver los mensajes sin querer. Bien. La energía en B es la energía con la que cae el bloque. Y es la misma energía, perdón, es la misma velocidad con la que se mueve la cuerda. Entonces va a ser la misma velocidad tangencial en este punto de la polea. Y aquí, en este punto, voy a tener la misma velocidad tangencial. ¿Se entiende? Que a la vez va a ser la misma velocidad que esto, o sea, la misma velocidad en todos los puntos de este radio de la polea. Y que habíamos dicho que este punto y este otro punto compartían también porque son cuerpos ligados. Entonces voy a tener que la velocidad con la que desciende el bloque es la misma velocidad en este punto y en este punto. Entonces con esto yo puedo escribir la velocidad angular de la esfera como la velocidad tangencial sobre el radio de la esfera. Y puedo escribir la velocidad angular de la polea como la velocidad tangencial sobre el radio de la polea. ¿Se entiende? ¿Capisci? Y ahora me quedaría todo en función de la velocidad. O sea, aquí me quedaría mg por h y aquí tendría medio de la inercia de la esfera por, habíamos dicho que era la velocidad tangencial sobre el radio. ¿Sí? Esta de la esfera, No, perdón. Y esto estaba, o sea, esto es omega, ¿sí? Pero como tenemos omega al cuadrado, me va a quedar así. ¿De acuerdo? Bien. Si se pierden, me dicen. Porque puede ser que vaya un poco rápido, pero es porque quiero llegar a terminar el parcial. Y recién vamos en el problema 1. Y esto me va a quedar así. Y puedo sacar factor común, la velocidad, y despejo. Otra cosa es que si ven aquí, tengo todo energías cinéticas lineales. O sea, me va a quedar todo como energías cinéticas lineales. Porque esta inercia sobre este radio al cuadrado me va a dar la masa de la esfera. Y aquí lo mismo, entonces al final me va a quedar un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que es la energía cinética lineal. Ese como dato, como para que vean que estén haciendo bien, porque no pueden sumar peras con manzanas, o sea, se supone que este término en temas de análisis dimensional debería ser lo mismo que esto. No puedo sumar, no sé, energía con temperatura, una cosa así. Pero bien, aquí pueden sacar velocidad tangencial al cuadrado y les va a quedar un medio de la inercia de la esfera sobre el radio de la esfera al cuadrado, más un medio de la inercia de la polea, esto es polea, esto es inercia de la polea sobre el radio de la polea al cuadrado, más un medio de la masa. Podría haber sacado también un factor común un medio. Bueno, si saco factor común un medio también y despejo, me va a quedar 2 veces la gravedad, 2 veces la masa por la gravedad por la altura sobre todas las otras masas. O sea, realmente son masas. Inercia de la esfera sobre el radio de la esfera al cuadrado más inercia de la polea sobre radio de la polea al cuadrado más la masa y todo esto raíz cuadrada. O sea, realmente el energético es 10 veces mejor que el dinámico. Por eso es como la ley de física. O sea, esto es todo el análisis energético. Y el dinámico es todo este para sacar solamente la velocidad. ¿Se entiende?
¿Qué valor les da esto? Todo mal ese parcial. Bueno, pero el parcial tenía 4 problemas. Además les han dicho que Venturi iba a ir y Venturi no tiene nada raro. Es exactamente lo que habíamos visto. El sistema Master Resorte también es exactamente lo que vimos, no tiene nada raro. Y en este también es lo mismo, nada más que habíamos visto, por ejemplo, cuando este problema es el mismo que cuando tenemos un bloque de hielo y una persona arriba. Y estaba sumergido, no sé, así. Y decía, ¿qué pasa después si la persona se sale? ¿A qué altura queda el bloque? O sea, era similar, digamos, era el mismo análisis. Nada más que aquí estaban los dos pegados y completamente sumergidos, pero no había nada raro. O sea, ya cuando lo hagamos, bueno. ¿Qué valor les da esto? O después lo calculan, no sé cómo quieran. ¿Se ha entendido este problema? Como para que pasemos al siguiente. Porque me ha tomado bastante tiempo explicarlo. Pensé que me iba a tomar menos. Bien, sí, es medio Yo largo. no sé si, Decime. yo no sé si he calculado bien, me da 1,27 la velocidad. Sí. Ah, claro, si no tiene que dar la misma velocidad. A mí Sí, también me sí. da 1,27. Sí, les tiene que dar la misma velocidad que el análisis dinámico. O Va. sea, esta velocidad es la misma que esta porque estamos calculando por el mismo punto, las mismas condiciones y todo. Nada más que uno es cinético, o sea, de una manera dinámica y el otro de una manera energética. Pero el hecho de que nos verifique esto con esto, quiere decir que hemos sacado bien la aceleración también en una primera instancia. Bien, vamos a hacer el 3 primero, porque el tubo de Venturi es más de lo mismo, digamos, que ya tenían, que sí lo voy a resolver, pero me preocupa más que no hayan podido resolver el 3. Aquí. Así que vamos a hacer eso. Bien. Dice... Bien, dice, las esferas A y B tienen el mismo volumen y fueron unidas entre sí, están en equilibrio inmersamente en agua. Cuando el pegamento que las une se disuelve, la esfera A sube y pasa a flotar con mitad de su volumen afuera del agua. Bien. Tenían que empezar analizando, o sea, como no conocen ninguna de las dos densidades de la esfera, no les conviene analizar el instante en el que las dos están pegadas. Por el contrario, les conviene arrancar cuando están separadas. En este caso, cuando sabemos que en una situación tenemos que la esfera A va a estar a la mitad sumergida. La esfera B no tenemos ni idea, pero analicémosla. Si hacemos en este instante diagrama de cuerpo libre en A, ¿qué voy a tener? Voy a tener el peso de la esfera A por el empuje. Esto, sumatorio de fuerzas en Y, igual a 0 porque están en equilibrio, y voy a tener que el empuje menos el peso en A es igual a 0. Entonces mi empuje es igual a mi peso en A. ¿Sí? ¿Y mi empuje qué es? Es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen sumergido, que en este caso es el volumen de la esfera sobre 2. Igual a mi peso, que es la densidad de A por la gravedad por el volumen de la esfera. Se va, se va, se va y se va. Entonces me queda que la densidad en A es la densidad del líquido sobre 2. ¿Se entiende?
Y Para por aquí, Ulises, por este 2. vuelve a explicar, no entiendo. ¿Qué parte? ¿Por qué cancelas todo? ¿Por qué los volúmenes son iguales? Esa parte no me quedó clara, lo demás sí. Porque vos tienes que el empuje, que no, es la densidad del líquido por la gravedad por el volumen del cuerpo sumergido, ¿sí? Y en este caso, ¿cuánto es el volumen del cuerpo sumergido? Es el volumen de la esfera sobre 2, ¿sí? Y en el Ah, otro, el peso es la densidad del bloque, que en este caso es la densidad de A, por la gravedad, por el volumen completo, o sea, el volumen de la esfera. Entonces puedo cancelar el volumen de la esfera, porque además no lo tienen de dato, porque justamente se les cancela en todo. Y bueno, la gravedad también se cancela. Entonces al final me queda la densidad del líquido sobre 2, por este 2 del volumen de la esfera sobre 2, digamos. ¿Se entiende? Y ahí queda esta relación. Que esto, o sea, la INGE se los dio porque había una actividad de esto en los parcialitos, que a ustedes se les pedía que encuentren la relación que hay entre las densidades. Que yo me acuerdo patente que se las he pasado porque todavía tengo el ejercicio resuelto en mi pizarra, que yo había usado que se sumergía un tercio o la mitad o algo así. Y aquí me quedaba esto sobre 3 o sobre 2. O sea, era eso lo que se les pedía. Y después, ahora ya sabiendo la densidad de A, ya podía ir a la situación en la que las dos están sumergidas completamente. No me importa qué profundidad ni nada, pero están sumergidas las dos. Y ya no tengo dos incógnitas, o sea, ahora voy a tener una sola porque ya conozco la densidad de una. Y además aquí les vuelvo a decir que, que el volumen de la esfera son, que son iguales justamente para que se les cancele. Aquí tienen diagrama de cuerpo libre. Ay, güey. Bueno, ahora son un solo cuerpo, ¿sí? Porque están pegados. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener el peso en B, el peso en A y el empuje completo. Bueno, voy a tener el empuje en A y el empuje en B también, ¿sí? ¿Y qué voy a tener? Voy a tener sumatorias de fuerzas en Y igual a 0. Voy a tener que el empuje en A más el empuje en B tiene que ser igual al peso en A más el peso en B. ¿Sí? Si abro los empujes, ¿qué voy a tener? Voy a tener densidad de líquido por la gravedad por el volumen de A, más la densidad de líquido por la gravedad por el volumen en B. Y aquí voy a tener la densidad de A por la gravedad por el volumen de A, más la densidad de B por la gravedad por el volumen de B. Pero aquí, como el volumen de A es igual al volumen de B, ¿sí? Este término y este son iguales. ¿Sí? Entonces voy a tener 2 veces la densidad del líquido por la gravedad por el volumen de la esfera. ¿Se entiende? ¿Y aquí qué voy a tener? Bueno, lo voy a dejar así. No lo voy a cancelar nada todavía. Voy a tener volumen de la esfera. Voy a cambiar todo en vez de volumen de A y volumen de P, voy a poner volumen de la esfera para que veamos que son iguales. Bien. Para empezar, tengo gravedad en todos los términos. Puedo cancelarlo. ¿Sí? Ahora, en mi lado derecho puedo sacar factor común el volumen de la esfera. Puedo cancelar el volumen de la esfera. Y ahora me queda 2 veces la densidad del líquido y esta densidad de A lo voy a pasar restando para el otro lado. Es igual a la densidad de B. Y ahí queda. Ulises, ¿puedes bajar un poquitito más porque no se ve? Ahí está, gracias.
¿Se entiende lo que hice? O sea, era plantear a Arquímedes en las dos situaciones. Por más que ustedes lo hayan hecho con el orden inverso, tenían que llegar aquí y darse cuenta que les faltaba, que tenían dos incógnitas, pero que en su segunda situación iban a tener una sola, y de ahí podían despejar. Es más, si aquí reemplazo, voy a tener, ya habíamos descubierto que la densidad de nada es la densidad de líquido sobre 2. ¿Sí? Y aquí puedo sacar factor común la densidad del líquido. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar 2 menos 1 medio. ¿Y eso cuánto es? Es 3 medios. Entonces me queda que es 3 medios la densidad del líquido. ¿Sí? Y tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque cuando se separan, A, que tiene la mitad de la densidad del líquido, flota. En cambio, B, que tiene 3 medios, que sería 1.5 veces la densidad del líquido, se hunde. Como yo una vez les he comentado en las consultas, de que cuando la densidad, el que tiene densidad mayor siempre se queda abajo. Entonces, si había un objeto con mayor densidad que la del líquido, siempre se iba a sumergir hasta el fondo. En cambio, si había uno que tenía una densidad menor que la del líquido, iba a estar a flote, o sea, iba a haber una parte de su cuerpo, digamos, que salga. Y eso es lo que pasa aquí. Por eso cuando se separan, A sube hasta la mitad y B se va hacia el fondo. En cambio, cuando están juntas, logran estar flotando en intermedio. ¿Se entiende? Bien, esa es la explicación de este ejercicio. ¿Tienen alguna duda o algo? Bien. Pasemos al siguiente entonces. Este estaba cortito y era full Arquímedes. Y era más álgebra, no sé qué otra cosa. Y aquí que tenemos un sistema más resorte.